estamos agradecidos contigo, Señor, infinitamente, Padre, por lo que hoy, hace casi 2000 años, sucedió el hecho más milagroso que jamás ha existido en esta tierra, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Estaba en la tumba, había sido declarado y había sido muerto, asesinado, y tuviste a bien, Padre, puesto que no hallaste ninguna falta en él, levantarlo de entre los muertos. Y ahora vive y ahora reina para siempre. Y ese es un motivo de alegría, de regocijo, de agradecimiento en nuestras vidas, porque juntamente con Cristo nos has resucitado a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por distinguirnos de esta manera, de una forma inmerecida, Señor. A ti te ha placido llamarnos y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir para tu gloria, Señor. Por eso, agradecidos contigo en esta tarde de domingo, te pedimos, Señor, que tengas a bien hablarnos por medio de tu palabra, que el mensaje de esta tarde, Señor, transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón, moldee nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras palabras, Señor, para reflejar la gloria de Cristo, para hacer más a su imagen y semejanza, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, aún nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones y motivaciones estén alineadas, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu, Señor, para ser más como tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por lo que has dispuesto que ha de acontecer en los próximos minutos en este lugar. Estamos expectantes, Señor, de lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, y por eso te rogamos que quites de nosotros toda distracción, todo pensamiento que quiere ocupar nuestra mente y no está alineado con el objetivo por el cual nos congregamos, Señor, que no encuentre dónde anidar, Señor, sino que estemos plenamente concentrados, enfocados, Señor, en ti, porque tú mereces toda nuestra atención. Lo pedimos, amado, confiados, y en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la iglesia decimos amén, amén, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, hoy Domingo de Resurrección, tradicionalmente se le conoce así porque, como mencionaba en la oración, un día como hoy, un domingo, hace casi 2000 años, sucedió un hecho increíble que nunca, jamás se ha repetido ni se repetirá. Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino en aprobación y en la aceptación de ese sacrificio por parte del Padre, le resucitó de entre los muertos. Algo impresionante. Ningún otro precursor de fe de ninguna religión a nivel mundial ha logrado lo que Jesús hizo: resucitar de entre los muertos, y ahora vive a la diestra de Dios Padre, gobernando e intercediendo por nosotros. En estos días, entonces, es propicio que hablemos de estos acontecimientos. La semana pasada hablamos de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, el conocido Domingo de Ramos. Estuvimos hablando de ello. Si no escuchó el mensaje, le invito a que visite nuestra página en Facebook y en nuestra página en YouTube. Ahí encontrará la predicación. Hoy vamos a hablar la segunda parte de esta serie de mensajes y nos vamos a referir a los juicios de Cristo. Nos va a quedar una tercera parte que Dios mediante lo veremos en 2 semanas, puesto que la próxima estaremos celebrando a los niños. En 2 semanas veremos la muerte y la resurrección, pero quiero que hoy nos enfoquemos en los juicios de Cristo. Así es que abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 10 y aprendamos que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra en los juicios que su Hijo Jesucristo recibió mientras habitaba entre nosotros. Marcos 10, versículos 33 y 34. Voy a leerlo en la versión Reina Valera actualizada 2015. Dice así, Marcos 10, 33 y 34. He aquí, está hablando Jesucristo, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y después de 3 días resucitará.
Jesucristo estaba aquí anunciando a sus discípulos unos días antes de entrar a Jerusalén. Dice, vamos a Jerusalén. Y dice, voy a ser entregado. Fíjese los verbos que mencionan estos dos versículos, este pasaje de la Biblia. Habla de subir a Jerusalén, de ser entregado, dice, a los principales sacerdotes, a los escribas. Dice que lo van a condenar, lo van a entregar a los gentiles. Y luego, por si no fuera poco, pudiéramos decir, bueno, hasta ahí está bien. Pero fíjese lo que dice el versículo 34. Es como que ahondar más en lo que iba a suceder. Dice, se van a burlar de él, lo van a escupir, lo van a azotar, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Jesucristo mismo, sabiendo lo que le iba a suceder, no desistió del propósito de Dios. Hablamos de ello la semana pasada, de que él sabía el sufrimiento, la separación que iba a sufrir del Padre, y a pesar de eso no renunció al propósito de Dios. Y aquí lo dice claramente a sus discípulos, esto va a pasar. Los discípulos no entendieron del todo esto que estaba profetizando Jesucristo. Y sabe una cosa, no era la primera vez que Jesús anunciaba su muerte y su sufrimiento. Ya lo había hecho años anteriores. Sí, en Juan capítulo 2, si me acompaña por favor, no pierda Marcos, que vamos a regresar ahí. Pero vamos a estar viendo varios pasajes en los evangelios que se complementan uno al otro con respecto a estos acontecimientos. Y en Juan capítulo 2, Juan 2, anuncia a Jesucristo esto que iba a pasar. Fíjese desde el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, porque le preguntan los judíos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Verdad? Y le responde Jesucristo, versículo 19 de Juan 2. Destruyan este templo, se refería a sí mismo, y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Versículo 21 de Juan 2. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, Jesucristo ya había anunciado que iba a ser destruido, que iba a ser sacrificado, y los discípulos, aún días antes de entrar en Jerusalén para estos días finales, no lo entendieron. Su conocimiento, su entendimiento estaba entenebrecido hasta cierto grado y no comprendieron del todo este mensaje de Jesús. Además de esto que Jesús había anunciado, las escrituras en el Antiguo Testamento ya habían anunciado los sufrimientos de Cristo, del Mesías. Isaías 53, usted lo puede leer en casa, es tremendo lo que dice ahí. Le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, Isaías 53. Salmos 22 también habla del sufrimiento. Salmos 16 también habla de lo que iba a sufrir. Lo que quiero decirle con esto, amado hermano, amada hermana, es que Jesucristo no solamente anunció su muerte y resurrección, que eso digamos es como que lo más destacable, pero Jesucristo también menciona, y los pasajes que le mencioné del Antiguo Testamento mencionan los sufrimientos de Cristo. Menciona, como él mismo lo dijo, que leíamos hace un momento en Marcos 10:34, que lo van a escupir, se van a burlar de él, lo van a azotar y van a hacer una serie de barbaries con Jesucristo. La pregunta que aquí pudiera surgir a nuestra mente, si Jesucristo iba a morir y estaba profetizado que iba a morir, y Jesucristo iba a resucitar, alguien se podría preguntar, ¿por qué era necesaria tanta humillación, tanto sufrimiento? No sé si usted ha pensado, yo he pensado, y le comparto mi pensamiento. No sé si usted ha pensado, ¿cómo va a morir? Yo lo he pensado. Y yo lo único que le pido al Señor, no sé si me lo va a conceder. Yo lo único que le pido al Señor es que no me duela. Como que los seres humanos le rehuimos al dolor. No queremos sufrir ni padecer. Yo le digo, Señor, que no me duela.
No sé cómo va a ser, ni cuándo, ni dónde. Si me agarras dormido, mira, mejor. Sé que es un pensamiento un tanto cobarde por no querer sufrir, pero la pregunta que pudiera hacerse aquí es, ¿por qué tanto sufrimiento? Si no era suficiente con que muriera y ya, una vida perfecta, lo matan como sea, a lo mejor rápido, lo decapitan o lo traspasan con una espada, no sé, que no sufra. ¿Por qué tanta humillación, tanto vituperio, tanta burla, como vamos a ver en unos momentos más, a Jesucristo el Hijo de Dios? La respuesta que yo puedo dar a esta pregunta es que tanto sufrimiento y tanta humillación fue necesaria para mostrar lo destructivo que es el pecado. Lo destructivo que es tu pecado y que es mi pecado. Porque sabes, Jesucristo sufrió todo eso por tu culpa y por la mía. No es poca cosa el pecado. Es algo destructivo, es algo que carcome, es algo que consume, algo que rebaja casi a un grado animal a un ser humano. Algo diabólico. Pero al mismo tiempo, toda esa humillación, todo ese sufrimiento, toda esa tortura que Jesucristo sufrió, fue necesaria también para demostrar el inmenso amor de nuestro Dios. El inmenso amor de nuestro Señor. En que a pesar de las maldades que a Él le propinaron, de las injusticias con que lo juzgaron, de los golpes, los escupitajos y las burlas, su amor es más grande que todo sufrimiento, que toda humillación. Y sabes, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Más grande es el amor de Dios. Cubre multitud de faltas y de pecados. Por eso era necesario que Jesucristo sufriera al extremo, al máximo grado soportable por un ser humano. Entonces, Jesús entra a Jerusalén, hace todo este alboroto, volteando las mesas de los cambistas en el templo, usted lo sabe. Va a Betania y regresa. Y entonces cuando sucedió esto, que Jesucristo volcó las mesas de los cambistas, aquí mismo en Juan podemos ver que no era la primera vez que ya lo había hecho. Aquí mismo en el capítulo 2 de Juan también vemos que, miren el versículo 13 para ser específicos. Después de las bodas de Caná, recuerda el milagro que Jesús realizó ahí, el primer milagro público de convertir el agua en vino. Y luego en el versículo 13 de Juan 2, al mero inicio de su ministerio, al mero inicio de su vida pública, dice así: estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Haga de cuenta como una repetición de lo que vimos la semana pasada cuando Jesús llega en sus días finales a Jerusalén. Aquí lo mismo está sucediendo. Es la Pascua, Jesús sube a Jerusalén. Versículo 14 de Juan 2 dice: halló en el templo y a los que vendían vacunos, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos, desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Versículo 16, a los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado, dice en esta versión. Entonces Jesucristo al inicio de su ministerio hizo esto, volcó las mesas, corrió a la gente que estaba comerciando con la fe. Y justo lo mismo sucede cuando Jesús en la semana final de su vida terrenal entra a Jerusalén y hace exactamente lo mismo. Mire, regrese conmigo a Marcos 11, por favor. Exactamente lo mismo que hizo al principio, Jesús lo vuelve a hacer. Marcos 11, cuando entra a Jerusalén, en el versículo 18 de Marcos 11,
Desde el 17 dice, y enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Justo exactamente lo mismo hizo Jesús 2 Pascuas adelante de la primera vez que lo había hecho. Versículo 18 de Marcos 11 dice, lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y al llegar la noche, Jesús y los suyos otra vez salieron de la ciudad. El domingo que llegaron, el llamado Domingo de Ramos, con todos esos vítores, alabanzas a Él, hosana al que viene en nombre del Señor. Él no durmió ahí, se regresó a Betania. El lunes que llegó, hizo volcar las mesas de los cambistas y se vuelve a ir nuevamente fuera de la ciudad a descansar. Pero vea lo que dicen aquí los escribas. Dice, buscaban cómo matarle, Marcos 11, 18. Ese era el propósito. Decidieron matarle porque les estaba arruinando el negocio de la fe. ¿Sabe usted quién era el propietario o quién concedía, digamos, los permisos para que esta gente vendiera el ganado, las palomas, y cambiara las monedas? Porque no podían entrar monedas romanas al templo para la ofrenda. Entonces traían la moneda romana porque trabajaban para los romanos y los cambistas la cambiaban por la moneda hebrea para que pudieran traerlos a la ofrenda. Es como si aquí nada más aceptáramos dólares, por ejemplo, ¿no? Y usted trae pesos para ofrendar. No, tiene que cambiarlos por dólares. Y los cambiamos por dólares. Y allá tenemos una mesa que se los cambia. Pero el tipo de cambio que usaban era ventajoso para ellos. Era un negociazo. Entonces imagínense. Vendían, decían, no, ese cordero que traes para el sacrificio, mira, no es perfecto, tiene esta manchita, entonces no te lo voy a aceptar. Pero aquí te vendo uno. Te lo vendo aquí. Ese no sirve para el sacrificio. Dios no se va a agradar de ti. Toma este que yo te vendo. Y los dueños o los que concedían esas franquicias, digámoslo así, de negocios, eran los sacerdotes. Un negociazo. Cualquier semejanza con la realidad actual no es coincidencia. Hay gente que no negocia, hay gente que lucra con la fe de las personas. Y ustedes seguramente lo han visto, especialmente los que son tan populares, que te vendo esta agua del Jordán, que este trozo de manto de no sé qué, que este pedazo de astilla de la cruz y que está bendecido. Fraude total. Y hay gente aún en iglesias de Cristo que mercadea con la fe. Si tú traes una ofrenda generosa, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Siembra en el reino y Dios te va a retribuir al 100 por 1. En fin, lo que hoy sucede no es nuevo. Siempre ha pasado y lo vemos aquí en el Evangelio, como lo describe. Entonces, los sacerdotes buscaban cómo matarle, cómo nos deshacemos de él. Porque Jesucristo, como ya lo mencioné, perjudicaba sus negocios muy lucrativos, estaba minando su autoridad, porque ya no le creían tanto a ellos, sino más bien a Jesús. Y por supuesto, Jesús se estaba convirtiendo en un problema popular. La gente seguía por miles a Jesús. A los sacerdotes nunca los aclamaron como lo hicieron con Jesús cuando entró a Jerusalén. Nunca le rindieron esas alabanzas, ese reconocimiento al Hijo de Dios. Y ellos tenían envidia, le tenían coraje y tenemos que deshacernos de él, pensaron. El problema era que no podían hacerlo tan descaradamente porque la gente seguía a Jesús. Se hubiera armado ahí un alboroto, una revolución en contra de los sacerdotes. Buscaban entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a matar a este? Pero que no quedemos mal con el pueblo. Ni con los romanos, por supuesto. Entonces, la ocasión sucedió a través de Judas. Acompáñame aquí mismo en Marcos, pero al capítulo 14. Judas fue el punto débil por el cual los sacerdotes, los escribas, los fariseos
encontraron cómo hacerle daño a Jesús. Marcos 14, versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, mire, uno que se sentaba a la mesa con Jesús, uno que el propio Jesús partía el pan y se lo daba para que comiera de él, metía junto con él su mano al plato. ¿Sabe que esa es una costumbre judía de esa época? Comían de un solo plato, metían su mano para servirse, ¿sí? Y todos metían su mano del mismo plato. Era uno de ellos. Dice, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Versículo 11, Marcos 14, dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba, es decir, Judas, cómo entregarlo en un momento oportuno. Judas estaba al acecho, como león rugiente, buscando el momento oportuno para entregar a Jesús a los sacerdotes. No podía hacerlo en público, no podía hacerlo en el templo, porque, repito, la gente se iba a alborotar y se iba a poner en contra de los sacerdotes por apresar a alguien tan prometedor como el esperado Mesías. Y ese momento oportuno llegó, por supuesto. Fue justamente cuando estaba Jesús solo con sus discípulos orando en Getsemaní. Aquí mismo en Marcos 14, pero más adelante en el versículo 50, llegan los alguaciles, la guardia romana, acompañados de los principales sacerdotes del templo, y entonces Jesús es entregado por un beso traicionero de Judas. Y en el versículo 50 de Marcos 14 dice, entonces todos los suyos, ¿qué dice en su Biblia? Huyeron, lo abandonaron, lo dejaron solo. Hermano, póngase a pensar, 3 años juntos. Entraron a Jerusalén con todo este alboroto, estas alabanzas, este reconocimiento. Pero cuando vino la dificultad, el peligro de muerte, dice, todos sus discípulos huyeron, lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Qué aplicación podemos encontrar de esto para nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros o cuántos usted ha conocido que se dicen cristianos, pero cuando viene la prueba lo abandonan el cristianismo, abandonan a Dios y no quieren saber nada de Cristo ni de la iglesia, mucho menos de Dios? Cuando viene la prueba, estos discípulos que por 3 años habían sido instruidos y preparados por Cristo y habían visto cantidad de milagros, huyeron cuando vino la prueba. Y es que, mi amado hermano, si a Jesucristo lo vemos solo como Salvador, estamos en riesgo de que tal vez sea solo una emoción la que nos atrae a Jesús. Tenemos que verle como Señor. Porque si es solo Salvador y cuando viene el problema y no me salva, yo me voy. Pero si le veo como Señor, aunque venga el problema, Él es mi Señor, no quiero ni puedo dejarle. Estos discípulos cercanos a Cristo lo abandonaron en la prueba. Así es que tú y yo, mi amado hermano, tenemos que escudriñar nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando estamos en prueba? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vienen las dificultades? Mira, van a venir burlas en contra nuestra y a veces de personas que no lo esperábamos, de nuestra familia. Nuestros amigos se apartan porque no somos ya como ellos o ya no nos comportamos como ellos. ¿Qué hacemos? ¿Preferimos la amistad del mundo o la amistad de Cristo? ¿Preferimos ser fieles a Él aunque las cosas estén difíciles? ¿Aunque la gente me abandone y me rechace? Escudriñemos nuestra vida para ver si no solamente tenemos a Jesús como Salvador, sino también como Señor. Entonces apresan a Jesús y lo llevan ante el sumo sacerdote.
Hay dos juicios que le realizaron a Jesús. El primer juicio al que me voy a referir es al juicio, digamos, religioso, y al segundo juicio, al juicio civil. El primer juicio, el religioso, con los judíos, los sacerdotes, los principales del templo, y el segundo juicio, el civil, con los romanos. Entonces veamos este primer juicio religioso que fue dirigido por Caifás. Caifás en ese entonces era el sumo sacerdote, como el mero mero, digámoslo así, de la iglesia, o mejor dicho, de la creencia judía. Entonces Caifás era el sumo sacerdote. Caifás era yerno de Anás. Anás, suegro de Caifás, era el antiguo sumo sacerdote, es decir, Anás, sumo sacerdote, le pasa, digamos así, el sacerdocio o la posición máxima en el sacerdocio a Caifás, su yerno. Los dos estaban involucrados en el negocio que ya le mencionaba. Entonces, veían en Jesús a un enemigo peligroso porque estaba afectando sus intereses. Y lo llevan, dice aquí, al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín, digámoslo así, que era como la máxima autoridad, era un grupo de personas, me parece que eran 70 personas, era la máxima autoridad que gobernaba a Israel, siempre bajo el dominio de los romanos en ese entonces, pero el Sanedrín era, digamos, como que podemos llamarle la Suprema Corte. Era la máxima autoridad política, religiosa, social y económica de Israel. Repito, dominados por los romanos, pero digamos ellos se gobernaban a través de este grupo de autoridades llamado Sanedrín. Y fíjense lo que sucede cuando Jesús es llevado ante ellos, pues tratan de inculparlo, es que tú dijiste esto, es que tú hiciste aquello. Y mire lo que dice en el versículo 55 de Marcos 14. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín, toda la Suprema Corte, la máxima autoridad, buscaban testimonio, alguien que declarara en contra de Jesús para entregarlo a muerte. Y a lo mejor yo le respondo hablando también mal de esa persona. El ejemplo lo tenemos aquí en Cristo, pero Jesús callaba. La acusación en contra de Jesús, ¿de qué te han acusado a ti? ¿De qué te han acusado falsamente? De decir una mentira, de robarte algo, de hablarle mal a una persona, de ser grosera, grosero. ¿De qué te han acusado falsamente? Mira, a Jesús lo acusaban de querer derribar el templo, una blasfemia, un sacrilegio, algo gravísimo. Y él, tenemos que aprender de esto, mis amados hermanos. Confiar más en la justicia de Dios. Claro que si me preguntan, yo diré. Y si es oportuno aclarar, mi hermano, no fue así. O no fue esa mi intención. O no me di cuenta. Puede ser que tengan razón y no nos dimos cuenta. No me di cuenta, perdón, no fue así o no fue esa mi intención. O al mismo tiempo reconocerlo, sí, tienes razón, me equivoqué, estuvo mal. Pero cuando es algo falso, la reacción inmediata que tenemos demuestra nuestro corazón y nuestra confianza en la justicia de Dios. Porque créemelo, y sé que lo sabes, más de una vez van a levantar falso testimonio en contra de ti, en contra tuya y en contra mía. Y lo van a seguir haciendo. ¿Cómo respondemos a ello? Marca la diferencia. Tal vez no los podemos convencer, hermano. Tal vez por más que les digamos, la gente está tan convencida de lo que piensa, de lo que cree, que están cerrados a los argumentos que podemos presentar a nuestro favor. Y nosotros no vamos a convencerlos, pero Dios sí puede convencerlos, si quiere convencerlos. ¿Sabes una cosa? Hay situaciones en las cuales probablemente partiremos de esa relación, ya no digo necesariamente morir, pero simplemente dejamos de vernos y la persona se quedó con una idea equivocada mía, por una mentira, una mala interpretación, lo que sea, y se quedó con una idea equivocada acerca de mi persona. Yo
puedo ir a buscarles y aclarar las cosas o simplemente orar al Señor, Señor, convéncele de que eso que se dijo o eso que pensó no es cierto. Pero sabes, algo que debemos de tomar en cuenta, es muy probable que una situación así no se vuelva a arreglar. Y a lo mejor esa persona se quedó con la idea equivocada mía y nunca más se aclaró en vida. Pero Dios sabe la verdad. Y eso nos debería a nosotros bastar y dar paz y contentamiento de saber que Él sí sabe la verdad y sabe que no soy o no hice eso que esa persona cree de mí. Y descansar en Él. Y sabes una cosa, si vuelvo a ver esa persona que sé que tiene algo en contra mía y que por diversas circunstancias no se pudo aclarar y no nos volvimos a ver, si la vuelvo a ver, debo de tratarle con el amor de Cristo como si no existiera nada malo entre nosotros. Pero si le vuelvo a ver y decir, me la debe, no quiero saber nada de él, nada de ella, estamos en la actitud equivocada. Hermano, este tipo de situaciones nos sirven para ver lo que hay en nuestro corazón, porque eso va a suceder una y otra y otra. Busquemos entonces el descanso en la justicia de Dios, y si lo quiere aclarar, que lo aclare, y si no lo quiere aclarar, yo tengo paz en mi corazón porque sé la verdad. Aunque me muera con un concepto equivocado en los demás, moriré en paz sabiendo que estoy reconciliado con la justicia de Dios. Dice la palabra en Romanos 8:33, no lo busque, pero dice así la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios, Romanos 8:33. Es decir, si Dios me justifica, si Dios sabe la verdad, sabe que no hice eso, que no hablé aquello, que no dije lo otro, entonces, por mayor acusación que vengan y digan, Señor, es que ese hombre hizo aquello, hizo lo otro, el Señor me justifica porque Él sabe la verdad. Así es que, mis amados hermanos, por más que te acusen de algo falso, no pierdas tu paz. No pierdas tu comunión con Dios, no peques tratando de defender algo que solo Dios te puede defender. Y si no lo hace en la vida, lo hará en el cielo. Descansa, descansa. Hermano, si tratáramos de contentarnos con todos aquellos que piensan mal de nosotros por X o por Y, no nos alcanzaría el tiempo. Lo que tenemos que hacer es procurar tener una vida en comunión con Dios, consagrados a Él, buscar la santidad, la paz, el amor. Y si no se puede, hermano, entonces pidámosle al Señor que nos ayude a vivir una vida que le agrade a Él, aunque le desagrade a algunos. Bien, entonces sucede esto y Jesús simplemente no habla. Pero fíjese, le preguntan algo aquí mismo en el versículo 61. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Le está preguntando el sumo sacerdote esto. Aquí Jesús sí responde. Jesús estaba bajo juramento. Y sabe, bajo juramento no se podía mentir. Porque si era detectada la mentira, nuevamente motivo para ser apedreado. Y entonces Jesús le respondió en el versículo 62, yo soy. Qué directa, simple y respuesta sin ambigüedades. Yo soy. Jesús no podía mentir. Tenía que decir la verdad en esta pregunta. ¿Eres tú? Yo soy. Pero no solamente se queda con esa respuesta, dice, y además dijo, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Fíjese qué tremendo lo que le responde aquí Jesús al sumo sacerdote. De esto podemos tomar algunas enseñanzas.
Le dice entonces el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? En esa época nadie se decía ser hijo de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el Hijo de Dios. En más de una ocasión lo mencionó. Eso a los judíos les voló las ideas. ¿Cómo que este es el Hijo de Dios? Ellos se decían hijos de Abraham. No veían a Dios como Padre. Usted ve en el Antiguo Testamento poquísimas referencias a Dios como Padre, pero Jesús vino a cambiar esa forma de pensar cuando dijo: yo soy el Hijo de Dios y todo aquel que crea en mí será hijo de Dios. Aquel que me reciba a mí será hijo de Dios. Entonces esto a los sacerdotes les chocó por completo, pero Jesús, respondiendo con la verdad, dijo: yo soy. Es decir, el sumo sacerdote dudaba de la identidad de Jesús, al grado que mire lo que dice el versículo 63: rasgó sus vestiduras. Es así como algo muy teatral, ¿no? Rasgar sus vestiduras, que era un símbolo de haber escuchado o presenciado una blasfemia, un pecado gravísimo que merecía la muerte por apedreamiento. Se rasgó las vestiduras como: no aguanto esto. Algo muy dramático. Pero dudaban de la identidad de Jesús, pero Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. ¿No fue esto lo que Satanás, cuando lo llevó al desierto para tentarlo, le hizo dudar, o le quiso hacer dudar, mejor dicho? Si acaso eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate. Y no dice la palabra que enviará a tus ángeles y te rescatará. Si eres el Hijo de Dios. Y a veces Satanás viene así contigo y conmigo, tratando de hacernos dudar que somos hijos e hijas de Dios. Y te va a decir: tú no eres, tú no calificas. Pero Jesús tenía claro quién era el Hijo de Dios y no dudó de su identidad. Mire, aún los demonios le reconocían como Hijo de Dios. Hay diversos pasajes en la Biblia donde los demonios salían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Todavía no es nuestro tiempo. No nos atormentes, déjanos salir. Hijo de Dios. Los mismos demonios lo reconocían, pero el sumo sacerdote y todo su séquito no. Qué increíble, ¿no? Que Satanás y los demonios reconocen a Cristo como el Hijo de Dios y personas no lo reconocen a pesar de toda la evidencia. Otra enseñanza que tenemos que o podemos aprender de aquí es que cuando se nos pregunte, tenemos que responder con la verdad. Siempre tú y yo tenemos que hablar con la verdad, siempre. Pero no siempre tenemos que decir toda la verdad. No quiero decir que mintamos, pero sí hay verdades que es mejor callarse. Porque hay verdades que no van a ser comprendidas. Es como aquel que se pone a evangelizar a un borracho. Tiempo perdido. Hay verdades que no van a ser comprendidas, pero también hay verdades que pueden lastimar. Hay verdades que pueden traspasar el corazón de la persona si las pronunciamos. Y no estamos diciendo mentiras, pero estamos actuando imprudentemente si tal hacemos. Si yo me entero de algo que va a dañar a mi hermano, yo no voy y se lo cuento. Porque es como si esa persona que está hablando mal de mi hermano me pasara un cuchillo, yo voy y se lo encajo. Las palabras hirientes traspasan, lastiman y son difíciles de borrar. Por eso, mis amados hermanos, aunque siempre tenemos que hablar con la verdad, no siempre tenemos que decir toda la verdad. Hay que tener discernimiento y saber cuáles verdades sí podemos pronunciar y cuáles son mejor callar, porque no lo van a entender o voy a lastimar si las pronuncio. Es como una mujer le pregunta a su marido: ¿estoy bonita?
Y el marido, tratando de ser sincero, pues no mucho. ¿Qué cree que va a causar eso en el corazón de esa mujer? Le va a quedar grabado esa respuesta por mucho tiempo. ¿Te gusto? Mazo. No. Tenemos entonces que aprender, sí hablar con la verdad, pero no siempre hablar toda la verdad. Sin mentir, por supuesto. Otra enseñanza que podemos tomar de este pasaje es que Jesucristo les dice, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, es decir, a la diestra del Padre, y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, lo que les estaba diciendo aquí a los sacerdotes es que ustedes me están juzgando ahora, pero me verán algún día y yo les juzgaré a ustedes. Imagínate qué tremendo. Imagínate qué fuerte juicio les espera a estos si no se arrepintieron. Ustedes ahora me juzgan injustamente, pero un día me verán y yo les voy a juzgar a ustedes con justicia santa, con ira implacable. Y así tú y yo estamos también expuestos a sufrir si no juzgamos correctamente. Entonces, así está la situación. A los religiosos les bastaba con apedrear a Jesús, era suficiente abatirlo a piedras, como hicieron más adelante con Esteban. Usted lo puede ver en Hechos 7, me parece. Pero no querían hacerlo públicamente, no de su propia mano, porque eso les iba a poner en contra a todo el pueblo de Israel. Entonces buscaron cómo hacemos para que Jesucristo sea juzgado por los romanos. Buscaron una manera de arreglar este juicio o esta sentencia de muerte que ya habían dictado sobre él en forma legal. Así es que no se quedaron nada más con esa idea, sino mire, vaya conmigo a Mateo 26, lo que hicieron. Aquí Marcos no nos los dice, pero Mateo sí, lo que sucedió justo después de esta declaración de Jesús. Mateo 26. Versículo 67, un poquito antes dice, reo de muerte, dice aquí Mateo 26, nos da este detalle que Marcos no nos proporciona después de esta declaración de Jesús de que lo verían a la diestra del poder. Versículo 67 de Mateo 26 dice, entonces le escupieron en la cara, le dieron puñetazos y otros le dieron bofetadas, diciendo, en otro pasaje encontramos que le habían cubierto su cabeza con un saco, lo empezaron a golpear y dice, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué grado de burla y humillación? Escupir en la cara es de los peores agravios que una persona puede sufrir contra su dignidad. Escupir en la cara. Y es lo que hicieron con Cristo. No les bastó solamente con vamos a matarlo, sino vamos a humillarlo, vamos a sobajarlo al nivel más inferior de un ser humano, tratarlo peor que un animal. No les bastó entonces solamente con juzgarlo injustamente, sino descargaron con él todo su odio, todo su rencor que habían acumulado por años al grado de humillarlo al extremo. Pero como ellos no lo podían matar, no tenían la autorización de Roma para matar a nadie salvo por cuestiones religiosas y no podían hacerlo en esta ocasión porque se iban a echar en contra de todo el pueblo, entonces lo llevaron con Pilato. Y dijeron a Pilato, mira, este se dice que es el rey. Este se dice que es el rey de los judíos, el rey de Israel, y eso es un delito en contra de Roma. Entonces le fabricaron esta mentira con el fin de que Pilato lo juzgara como un enemigo peligroso para Roma y lo ejecutara. El problema es que Jesucristo llegó en una condición tan deplorable. ¿Se imaginará usted después de los golpes que sufrió, del maltrato? Llegó débil, cansado, golpeado, desfigurado de su rostro. No representaba ningún peligro
ni para Roma, ni para nadie, humanamente hablando. Y ellos les apuraba terminar esto. Esto sucedió entre la noche del jueves, que era cuando estaba en el Getsemaní, en la madrugada, como a las 5 o 6 de la mañana del viernes, lo llevaron con Pilato y les apuraba terminar esto porque en unas horas iba a celebrar la Pascua, iba a iniciar el Sabbat, y entonces, perdón, iba a iniciar el Sabbat, el día de descanso, y tenían que guardar el reposo, no tenían que hacer ninguna actividad. Una falsedad, una hipocresía realmente sorprendente de que cómo busca cuidar un mandamiento pecando con algo más grave, como en este caso matar injustamente a alguien. Entonces llevaron a Jesús ante Pilato. Pilato dice que no encontró delito alguno en él. En Lucas 23, vayamos allá por favor, Lucas 23, detalles que también nos proporciona Marcos. Lucas 23, Jesús está ante Pilato. Lucas 23, versículo 2. Comenzaron a acusarlo, Lucas 23, 2. Y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos hallado a este que agita a nuestra nación, prohíbe dar tributo al César y dice que él es el Cristo, un rey. Parte verdad, parte mentira. Él no prohíbe dar tributo al César, esa es una mentira. Él pagaba el tributo. Recuerda aquella ocasión cuando encontró una moneda en un pez. Él pagaba el tributo del templo, pero verdad que dijo que Cristo es el rey. Sin embargo, en el aspecto terrenal esto suena contrario a la autoridad de Roma, y entonces Pilato en el versículo 3 de Lucas 23 le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y nuevamente Jesús responde: tú lo dices. Y le dice en el versículo 4 Pilato a los principales sacerdotes y a la multitud que iban con ellos: no hallo ningún delito en este hombre, no encuentro una falta en este hombre. Entonces Pilato se entera de que Jesús era de Galilea, y justamente en Jerusalén en ese momento se encontraba el gobernador de Galilea, Herodes. Pilato era el gobernador de Judea, Herodes el gobernador de Galilea, y como Jesús era de Galilea, se lo manda a Herodes para que él juzgue sobre esta situación, porque él no quería meterse en este lío ni con los judíos ni con los romanos. Y miren lo que pasa con Herodes cuando llega Jesucristo. Aquí mismo en Lucas 23, versículo 13, pasa lo siguiente: entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y el pueblo, y les dijo: me han presentado a este como persona que desvía al pueblo. He aquí, yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado ningún delito en este hombre de todo aquello que lo acusan. Tampoco Herodes, porque él no los remitió, y he aquí, no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Ni Pilato, ni Herodes encontraron delito alguno en Jesús, declarado inocente. Ellos, como máxima autoridad civil, militar, política de esa región, lo declararon inocente. Y por eso dice lo siguiente Pilato, versículo 16 de Lucas 23: así que lo soltaré. No tengo por qué retenerlo. Estaba queriendo proceder con justicia. Es inocente, no tengo por qué castigarlo, solamente le voy a dar unos azotes para que no se vaya limpio y para quedar bien con ustedes, pero lo voy a soltar, es lo que dijo Pilato. Sin embargo, usted y yo sabemos que no fue así. Había una costumbre en esa época de que se soltaba un preso condenado a muerte por ser Pascua, y había 3 ladrones, uno de ellos Barrabás, y Pilato preguntó: ¿a quién escogen ustedes? ¿A el Cristo, el rey de los judíos, el que se dice rey, o a Barrabás? Y la gente pidió por Barrabás. Increíble. Un asesino, ladrón confeso, sentenciado a muerte. El pueblo lo prefirió
en contra de Jesús. El pueblo para entonces ya estaba alterado, influenciado por los sacerdotes, volcado en contra de Cristo. Cuando 4 días antes gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora gritan con vehemencia, crucifícalo, crucifícalo. Lucas 23:21 así lo dice. Crucifícalo. ¿Por qué? Porque su rey, el Mesías, aquel libertador que esperaban, era todo lo contrario. Ahí estaba todo golpeado, todo torturado, sangrante, desfigurado. Ese no puede ser un rey, ese no puede ser un libertador. Crucifícalo, es una farsa, es un falso. Es lo que la gente pensaba de él. Y nuevamente, aún ante esas acusaciones, Cristo dijo, no, espérense, déjenles explico, déjenles aclaro. No, Él guardó silencio. Como dice la palabra, como un cordero fue llevado al matadero y en completo silencio, como sus trasquiladores lo torturaban. Pilato quería soltar a Jesús, es la verdad. Regrese nuevamente conmigo, por favor, a Mateo, pero ahora el capítulo 27, y esta es ya la parte final. Ahí está Jesús, deshidratado, desangrándose por la tortura, porque sabrá usted que no fue poco el castigo que le dieron los romanos. Y aquí en Mateo 27, en el versículo 22, mire lo que pasa. Un versículo antes les pregunta Pilato cobardemente, como diciendo, fue su decisión. Le pregunta a los sacerdotes y al pueblo, Mateo 27:21, dice, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y todos dijeron, a Barrabás. ¿Y a este qué? Crucifícalo, crucifícalo. Y mire la pregunta que hace Pilato aquí en Mateo 27:22. ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿qué pudo haber hecho Pilato? Si hubiera sido justo y actuar con justicia, ¿qué hubiera hecho? Dejarlo ir. No había delito en él que perseguir ni castigar. Pero no fue así. Pilato no lo liberó. Los sacerdotes le hicieron también mucho daño a Jesús. Ante esa pregunta, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Pilato respondió, no lo voy a soltar. Los sacerdotes respondieron, vamos a matarlo. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, el pueblo lo rechazó, sus discípulos lo abandonaron. Esta pregunta tú y yo la tenemos que responder. Y te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Serás de los que aclaman Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos? ¿O serás de los que gritan, crucifícalo, crucifícalo? De la respuesta que tú y yo demos a esta pregunta, ¿qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? Depende nuestra eternidad. Depende nuestra vida eterna lo que tú y yo respondamos a esa pregunta. Y no es solamente una pregunta que te hago a ti que estás presente o los que están viendo la transmisión, sino es una pregunta que se hace a toda la humanidad. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Si lo rechazas, estás firmando
tu sentencia de muerte eterna. Pero si le reconoces, no solamente como Salvador, sino como Señor de tu vida, entonces estás asegurando la vida eterna en Cristo. Podemos vivir una vida en conformidad a que Él está vivo, o una vida como si Él estuviera muerto. Concluyo con esto. Los juicios que le realizaron a Jesús, injustos, con falsedades, solamente hubo un veredicto: inocente. Ni los sacerdotes, ni los mentirosos, ni el Sanedrín, los escribas, los fariseos, ni Pilato, ni Herodes, ni nadie pudo hallar una falta en Jesús. Él ha sido y será siempre inocente. Ningún pecado ha sido cometido por Jesús. Y además de esto, sabiéndose inocente, soportó todo por amor a ti y por amor a mí. Aún la más mínima falta de Jesucristo en esos momentos tan difíciles hubieran invalidado su sacrificio. Pero Él se mantuvo firme en su convicción de hacer lo que el Padre le había mandado hacer por amor a ti, por amor a mí. Así es que te invito a que reflexionemos y decidamos qué hacer con Cristo. ¿Vamos a procurar una vida que le agrade a Él? ¿O una vida solamente de domingos con Él y los demás sin Él? Cierra tus ojos y vamos a orar. Él no se avergüenza de llamarte hermano, aunque a veces nosotros nos avergonzamos de hacerlo. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Amado hermano, por lo que más quieras, no te avergüences de Cristo. No nos avergoncemos de declararlo a Él y reconocerlo delante de las personas en los momentos difíciles como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Porque dice Jesús que aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Pero aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante del Padre. Un verdadero discípulo no deja a Jesús. Un verdadero discípulo no grita: crucifícalo. Un verdadero discípulo ama a Jesús y le sigue y le sirve sin importar las circunstancias que quieran impedírselo. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos des una mayor convicción de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, que vivamos una vida buscando agradarte por nuestro amor a ti, por nuestro testimonio, Señor, y que nuestra conducta y carácter, Padre, reflejen a Jesucristo. Señor, ayúdanos a no levantar mentiras en contra de nadie. Y aquellas, Señor, que son levantadas en contra nuestra, ayúdanos a perdonarlas, Señor, y a tratar a las personas como lo hizo Jesucristo, con amor, rogándote que les perdones y no tomes en cuenta esas faltas. Te damos gracias por tu palabra que transforma. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y haznos más semejantes a la imagen de Cristo. Para tu gloria lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Amén. Cristo vive, mis amados. Cristo vive.